inició el proceso de regularización de las bancas de lotería. En este país donde hay más bancas de lotería que escuelas, usted arranca por solo mencionarle un trayecto desde Santiago hasta Montecristi, y aparte de todos esos policías acostados, que yo pensé que iban a eliminarlo, la gran mayoría, estuve en días pasados por ahí, y esto, señores, es una que son tan ilegales como muchas bancas. Claro, claro, igual que en cualquier barrio, usted ve la gente que son los dueños del pedazo, la autoridad, y porque algunos motoristas pasan por ahí a alta velocidad, ellos le ponen los policías acostados, y esto es ilegal también. Y las bancas están por doquier, que muchas veces uno se pregunta, ¿y ellos generarán tantos recursos para mantenerse? Porque usted ve banquita que la muchacha lo que esté sentada ahí con un muchachito en su regazo, esperando que llegue un cliente, y pocas veces llegan. Yo he visto de estas muchachas hasta tomándose su cervecita ahí en la puerta de la banca. Pero eso es típico en todos lados. Sí, 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 pero óyeme, aquí hay una proliferación y como que debiera regularse. Demasiado banca, demasiados centros de juegos. Y usted a veces pregunta, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen estos muchachos? ¿Qué hacen estos hombres que están metidos en las bancas? No trabajan, pero hay que buscar dinero para jugar. ¿Dónde lo están produciendo? Y estas bancas de lotería, que muchas veces es un problema serio, el que corresponde a las autoridades enfrentarlo, porque nosotros estamos representados en el Congreso por banqueros, por riferos, y entonces ellos, cada vez que se presenta una situación, enfrentan a quien tengan que enfrentar para defender sus intereses. Pero esto de la banca deja mucho que decir, porque esto se presta para cualquier otra cosa de la que hemos visto aquí con esto de lavado de activos. Que eso que se va a desactivar ahora, o sea, se va a dar a conocer muchas cosas, muchas irregularidades con esto de la declaración jurada de bienes, porque ahí van a tener que hablar claro. Y con la proliferación de las bancas, como usted dice, ha tenido que venir el COVID a reducirla, porque hay muchos que han tenido que cerrar algunas de esas bancas, y otros que han vendido, como nuestro amigo Nave, que vendió todo su consorcio. Hay otro consorcio que también vendieron, y a raíz de la venta he visto que han ido cerrando, donde hay 3, cierran una, porque están una al lado de la otra casi. Pues Nave ya no aspira a ser más diputado. No, ya Nave está tranquilo, ya Nave está pensionado. Bueno, él fue diputado. Sí, ya, pero eso no es suficiente. Ya una persona que se mueve tanto, y cuando usted es político hay que soltar, a veces no es suficiente lo que usted devenga cuando tiene un salario para poder satisfacer las necesidades de todos aquellos que son sus adeptos y que hay que cantearse con ellos cada rato. Ahora lo veo que se va a dedicar más a la asesoría política de sus candidatos. ¿Asesoría política? Sí, ya me dijo que está más ayudando como asesor a algunos candidatos, sobre todo de Tamboril, a dirigentes, líderes, etcétera, porque esa es su pasión, la política y el negocio de las bancas. Y bueno, los deportes, porque Nave es un gran deportista. Pero hay algo también en esto de las bancas que no se ve. Hay otras bancas que están de manera clandestina, que no tienen registro ni nada, porque andan en motocicleta vendiendo, no tienen un lugar, no tienen una dirección ni nada, pero tienen un negocio que maneja millones de pesos, que son una banca como ocurría antes, que la gente andaba de persona a persona, yo voy a tu casa, tú me llamas, etcétera. Esa está moviendo un gran dinero, esas no se van a regularizar. Son aquellas que tienen su domicilio y que sabe tanto el gobierno como la población misma dónde están y qué están haciendo. No, pero las invisibles no. Y le sacan copia a las certificaciones que entrega Hacienda, y esas son las que colocan en las demás sucursales que deben pagar. Vamos a una publicidad, ya Nelson Reyes está con nosotros, volvemos con el café de Diario 55.
Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de Nelson Reyes Estrella, es politólogo, es periodista, ambientalista también, lo hemos visto en muchas ocasiones ahí defendiendo nuestros recursos naturales, nuestros recursos, los cuales pues aquellos que siempre ambicionan más, pues quieren explotarlos sin importar las consecuencias. Buenos días, Nelson, qué gusto tenerte por aquí. Buenos días, Fran. Buenos días, Arturo. Un placer para nosotros poder compartir con ustedes en este importante espacio de Santiago. Y es que los Estrellas son polifacéticos, tienen un ancestro histórico de muchas vertientes en el conocimiento y la participación social. ¿Te lo dice porque no, por eso no, Fran. Yo no lo conocía a él, es de allá. Y son de Tamboril los dos. Sí, no lo conocía, pero sí conozco sus ancestros, sobre todo Piro Estrella, que fue un cacique de aquella época de Desiderio Arias, Cipriano Bencosme, y que hizo la paz con Trujillo, que estaba sublevado en las montañas, de donde proviene él y su familia, en los Amaseyes, y allí mataron a Chanito Valverde también en esa zona. Sí, las Entonces, cordilleras septentrionales. Sí, en las cordilleras septentrionales. Ahí hay un legajo de historia muy importante, que luego hablaríamos de eso. Sí, de ahí también es Salvador Estrella. Salvador Estrella. Sí, Nelson es un gremialista, es actualmente directivo, ¿verdad?, del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Santiago. Sí, Antes de entrar a la política, vamos a hablar un poquito de medio ambiente, Nelson, porque tú has estado al frente de todos estos grupos que han estado reclamando que se respete el medio ambiente, y te hemos visto a propósito del pasado domingo la protesta que hubo contra aquellos que quieren explotar, y parece que esto va muy adelantado. Yo estuve en Juncalito el fin de semana y vi ya que están asentados ahí unos brasileños que pertenecen a las empresas que estarán explotando todo esto. Estas protestas que se han estado haciendo, que cada día va creciendo el número de personas que se integran las organizaciones, no hay un impacto medioambiental, que es lo que se ha estado exigiendo, que se ha estado demandando, pero parece que esto en contra vientos y marea va de eso. Bueno, este es un proyecto, se refiere al proyecto de Presa de la Placeta. Es un proyecto que inició en el año 2005, se paralizó en el año 2013 y en el año pasado, en abril precisamente, el presidente volvió a retomarlo. Y como ya en el país existe una conciencia ambiental clara de qué es lo que necesitamos en materia ambiental para tener el equilibrio, entonces los grupos organizados, especialmente de la Sierra, encabezados por la Fundación Ecológica Tropical, salimos al frente de lo que nosotros entendemos que será el mayor atropello en la historia de República Dominicana. Y lo voy a explicar con detalle. Aquí nosotros estamos hablando no de cualquier presa, porque en los medios de comunicación y muchas profesionales piensan que nosotros nos oponemos a la presa en sentido general, y no es así. Nosotros nos oponemos a esta presa. Y nosotros, como Fundación Ecológica Tropical, junto con la coalición de organizaciones en defensa de la sierra, hemos realizado un estudio. Y ese estudio lo ha hecho el doctor Alex Pinal, doctor de la Universidad de Zaragoza en energía no convencional, y quien les habla, que tiene un doctorado en economía, junto a otros técnicos de la Fundación Ecológica Tropical. Nosotros hemos dado a la sierra 18 viajes, 16 el año pasado y 2 este año, haciendo esa investigación. Y nosotros ahí hemos identificado 13 consecuencias fatales para la sierra, iniciando en que este proyecto se encuentra en el Parque Nacional Armando Bermúdez, el primero que se creó en el país en su categoría, y un área que debe ser de prioridad nacional, porque protege el área más importante del país. De hecho, yo entiendo que esta debería ser de seguridad nacional. Estamos hablando de la Cordillera Central. Esa zona se conoce como la madre de las aguas. ¿Por qué? Porque aquí nacen prácticamente todos los ríos del país, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, y todos los ríos. Es decir, el 70% del agua que se consume en los hogares dominicanos lo produce esta cordillera. Entonces, cuando el gobierno habla de represarlo, de hacer 3 embalses en el río Bao y Jagua, estamos hablando de una destrucción del río. Literalmente,
porque la gente se encuentra eso raro, no, pero la presa produce en agua. En primer lugar, esta presa no es para producir agua. Y en segundo lugar, cuando nosotros hacemos la comparación, lo comparamos con otros proyectos similares, nos vamos, por ejemplo, al río Nizao. Y el río Nizao tiene 4 presas. ¿Y qué dice el ministro de Medio Ambiente? En un video que yo tengo por ahí, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, que ojalá lo pudieran buscar y ponerlo, que el río Nizao, después que se le construyó la 4ª presa, las de las Varías, perdió 17 kilómetros. Y eso no tiene que decirlo el ministro, porque cuando usted va de Santo Domingo para San Cristóbal o Baní, usted puede ver cuando usted cruza el puente de Nizao, que el río ahí no existe, y es un río con un cauce similar al Yaque del Norte. Entonces, ya ahí nosotros vamos viendo qué puede suceder en los ríos Jagua y Bao. Pero aquí sería peor, porque aquí no estamos hablando de 17 kilómetros, aquí estamos hablando entre 35 y 46 kilómetros que podrían desaparecer. Y con esos 35 o 46 kilómetros estamos hablando de que sería la segunda actividad económica de la sierra, que lo representa el ecoturismo, a lo largo de entre 15 y 20 balnearios que se han desarrollado en la sierra, y que en Santiago todo el mundo conoce: Agua Caliente, Campo Verde, el balneario de Bao, el balneario de Jagua, y esa es la principal, la segunda actividad económica de la sierra. Entonces estamos hablando de un problema económico. Después entonces, otra de las consecuencias nosotros hemos identificado, bueno, un proyecto que está valorado en unos 850 millones de dólares. Y cuando entonces nosotros hacemos el análisis económico, decimos, en primer lugar, este proyecto en principio se planteó para 87 megas y unos 285 millones de dólares. Ahora, en este nuevo proyecto se habla de unos 300 megas y 850 millones de dólares. Pero ¿cómo entonces usted me plantea un proyecto de hoy para mañana y me cambia de 87 megas a 300 y me lo lleva de 285 a 300 millones? Entonces, en términos de costo-beneficio, nosotros entonces hacemos el análisis. Y en esa parte, Alex Pinal hace una investigación, compara en otros países, por ejemplo en España, que a partir del año 2000 comienza a desarrollarse otra matriz energética, como es la matriz fotovoltaica, la matriz eólica, y determina que ya el mundo está rechazando este tipo de producción energética, y sobre todo con presas que están sobre los 15 metros de altura, como es en el caso de esta, que tendrá mucho más, por los daños que provocan al planeta. ¿Y por qué también se ha declinado esto? En Europa y Estados Unidos principalmente, por el impacto ambiental y porque la energía fotovoltaica es mucho más económica, y ahí nosotros nos vamos a comparar los precios en el mismo país. Y hay un proyecto que se inauguró recientemente de AES Andrés, de energía fotovoltaica, donde ellos, 50 megavatios, inauguran por un precio de 45 millones de dólares. Entonces, cuando le metemos lápiz a eso, ¿qué significa eso en comparación con este proyecto? Que 50 megavatios por 45 millones de dólares serían 50 por 20, serían 1000 megavatios. O sea, casi 4 veces más que la energía que pretenden ellos producir. Cuando multiplicamos 45 por 20, son 900. Es decir, a un costo, al mismo costo de este proyecto se produciría 4 veces la cantidad de energía que ellos pretenden aquí. Con menos impacto. Con menos impacto. Sí, con 0 impacto, porque esa sí es una energía 100% limpia. A diferencia de la energía hidráulica, que es una energía que es 80% limpia. Es decir, tiene efecto también, efecto invernadero, porque se habla de que de un 2 a un 4% de los gases de efecto invernadero a nivel global lo producen las grandes presas, las grandes hidroeléctricas, por diferentes razones que también podríamos explicarlo. Por ejemplo, la evaporación del agua cuando la da el sol, que ahí también tenemos otro de los impactos, porque la cantidad de agua almacenada sería menos, porque no es lo mismo que tú tengas un agua protegida por los bosques, que la tenga directamente. Cuando el sol le da, ¿qué es lo que produce? Que se evapora. Y cuando se evapora también, entonces se evaporan los gases que están almacenados en los árboles. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, y un estudio que hace, por ejemplo, International River, investigando, por ejemplo, en Brasil, en Suiza, incluso embalses por debajo de los 15 metros, como había dicho, determinan
que de un 2 a un 4% de la producción de esos gases de efecto invernadero provienen de los embalses. Y eso es determinante porque ¿a qué nosotros hemos ido a los conclaves internacionales? ¿Cuál ha sido la principal preocupación de este momento? No solo como país, sino como civilización. Es el cambio climático y esto es un grave problema a largo plazo. Pero cuando nos vamos en esa parte también, no es eso solamente. Lo peor de eso, y las autoridades lo saben, porque el INDRI monitorea esos ríos, es que esos ríos han perdido entre el 50 y el 60% de la producción de agua. Bao y Jagua, el que conoce esos ríos, y nosotros podemos hacer la comparación aquí con el yaque, el que vio el yaque en los 70, yo cuando llegué aquí en 2005, sé la diferencia que se ve, y eso es lamentable lo que sucede, porque esos ríos no van a poder soportar una presa de este tipo, o sea, se van a echar por la borda los recursos del Estado, como ha sucedido aquí con la presa de Pinalito, que es una presa de lodo, como ha sucedido con la presa de Monción, que también está en la sierra, que es otra presa de lodo, y que recientemente ustedes han visto cómo el mismo senador de Santiago Rodríguez ha estado denunciando este problemas. No, incluso Bao y Tavera es difícil calcular la cantidad de sedimento que hay. Exacto. Y ahí tenemos otro problema incluso, que la misma AGI nos lo ha dicho a nosotros. Sí, nosotros tenemos un problema, incluso con un dique aquí en Tavera. ¿Y por qué ellos no se preocupan por arreglar esa parte y venir a destruir estos ríos? No, hay otros intereses por encima de eso. Vamos a brindarte café, Nelson. Vamos a brindarte café Santo Domingo. Y esta representación que tenemos aquí de Induán a Xiomara con estos 3 cafés que son de origen, el Suardí, Perla Roja y el Gran Sierra, cultivada en las más importantes montañas del país. Siguiendo con ese tema. Eso nosotros votamos incluso. Sí. Nosotros le proponemos al presidente que eso es lo que tiene que hacer en la sierra, café, cacao, la agroforestería, porque eso sí significa producción de agua. Por ejemplo, en esos campos donde yo soy, eran productoras de café. ¿Y cómo estaban los ríos? Donde quiera te nacía un río. Pero ¿qué ha sucedido en la sierra y en toda parte de nuestro país? Que el 80% de los arroyos ya no existen. Y por donde usted cruzaba que había un arroyo, hoy no existe. Y por eso la disminución en todos los ríos. Para seguir hablando... Por ejemplo, para terminar con un dato, el río Hinoa, que está en la parte este de la sierra, eso ya para el Rubio, la zona del Rubio, en 2012 medía, en el 2016 medía 12 metros cúbicos por segundo de agua. ¿Ustedes saben cuánto mide en la actualidad? 0.05. Y es un asunto de gravedad. Si aquí nosotros permitimos que se haga ese proyecto, será el mayor atentado de la historia a República Dominicana. Incluso nosotros decimos que el mayor atentado sería la presa de Cola en Yamasá, pero ya ayer el ministro escuché que dijo que no la van a hacer ahí. Pero este va a ser el mayor atentado de la historia en el país. Hay muchas cosas que atentan contra la ecología, contra la naturaleza, como tanto la construcción de presas, como ustedes dicen, el conuquismo, la desforestación, pero yo quiero que después de los comerciales hablemos sobre los humedales y sobre todo algo que atenta contra el medio ambiente aquí en Puñal. Vamos a hablar ahorita. Muy bien, estamos conversando con Nelson Reyes Estrella, él es politólogo, periodista y ambientalista. Con él continuamos después de estos comerciales.
Continuamos en este café de Diario 55. Nelson Reyes Estrella está con nosotros. Y para ya concluir con el tema medioambiental, para adentrarnos a la política, dele con el planteamiento Fíjate, que usted Nelson, hacía antes de comerciales. Bueno, tú hiciste un planteamiento muy interesante con relación a eso de la presa. A mí me preocupa el conuquismo, la desforestación, pero aquí en Puñal, Laguna Prieta, que hay un humedal que presenta Agréguele la ganadería. la ganadería y todo eso, pero esto me preocupa esto de Puñal porque el presidente emite un decreto en donde declaran esa Laguna Prieta, Área ese humedal, protegida. en área protegida. Ustedes también están luchando por eso, que esa área sea conservada, pero vemos que hay una desforestación ahí. ¿Qué se está haciendo? Porque esa es una afrenta a ustedes y al propio presidente. Bien, realmente en esos temas, en sentido general, el país está para declararlo de emergencia, porque por el norte, el sur, el este, en toda parte es la misma situación. La ganadería, la agricultura, otras actividades criminales como la minería, están atentando contra el equilibrio de la República Dominicana. Y ciertamente que en esta parte que tú mencionas aquí, los humedales Laguna Prieta, aquí en el área de Puñal, nosotros el año pasado hicimos un ejercicio que gracias a Dios, a los medios de comunicación, a la Sociedad Ecológica de Puñal y la Fundación Ecológica Tropical, nosotros lo pusimos en el mapa y por eso el presidente al final, este año, lo declaró área protegida. Sin embargo, la actitud que nosotros hemos visto de medio ambiente no es la actitud correcta, porque ellos han salido como los guardianes, pero después que el daño está hecho. Y si usted da un permiso para realizar cualquier acción en un lugar, usted tiene que tener supervisión. Y no es posible que, como nosotros decimos en nuestro país, ponga el candado después que le roban. Entonces yo entiendo que el ministro de Medio Ambiente no tiene buena fe. Y eso no solo por este caso de los humedales, sino también por lo que ha sucedido en los humedales de Los Amas, lo que ha sucedido en las dunas de Baní. Esos no son casos aislados. Esos son casos, parece que la misma mafia van por detrás, buscan su permiso, crean el problema y después entonces el ministro de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente viene como el héroe. Y aquí en los humedales de Laguna Prieta estamos hablando de una zona de un valor extraordinario. Yo diría que es el punto más equilibrado que tiene la ciudad de Santiago, la metrópoli, y en un área que es estratégica, porque si ustedes observan esa parte de Santiago, camino hacia el aeropuerto, ¿existe un área verde similar? ¿Existe posibilidad en el futuro de un área similar a esa? No, y es la zona que más crece de Santiago, y no solo de Santiago, sino que con el tiempo La Vega, Espaillá y Santiago se van a unir, porque las ciudades crecen ¿hacia dónde? Sí. Hacia donde están los aeropuertos. Y eso es lo que se está produciendo en esta parte. Entonces es un área con un valor histórico que el presidente, iniciando el año, como el día 12 celebra el Día Mundial de los Humedales, utiliza la Convención de Ramsar para en una de las categorías de área protegida, declararlo área protegida. ¿Y qué viene entonces? La violación, como se ha estado haciendo históricamente. Y que yo creo ¿Y de que quiénes? De empresas sí, de esa zona y de aduana. Eso es lo lamentable, que son instituciones del mismo gobierno. Entonces esto llama mucho la atención, porque nosotros poco a poco nos estamos quedando sin país. No, y las mejores tierras productivas, Nelson, de este país están siendo levantadas, se están construyendo, se están produciendo varillas, cemento, y cada día tenemos menos zonas donde sembrar. Bueno, ese es otro tema. Nosotros y destruyendo humedales para construir. Desde años nosotros venimos luchando por la ley de ordenamiento territorial, pero el Congreso no le interesa. No. Están en banalidades, resoluciones y cosas que muchas veces no tienen importancia. Mientras tanto, una ley de ordenamiento territorial, una ley de agua, que sí son importantes, no se discuten. Fíjate pero son leyes que deben discutirse con la masa. No es que usted se va a sentar en un escritorio, en una oficina. Eso usted tiene que ir a los lugares, porque por ejemplo, una zona como Espaillá no debiera pensarse de que en construcciones inmobiliarias. Esa es una zona de que esa persona de la provincia de Espaillá debieran vivir en Santiago y nosotros tener trenes que vayan a Moca a buscar la producción y que esa producción sirva para exportarla. Y eso sí es desarrollo, porque eso produce autosuficiencia alimentaria. Ahora principalmente que nosotros tenemos bastante problema
problemas generados por la pandemia y problemas por los conflictos globales que serán más recurrentes en las próximas décadas. Porque Ignacio Ramonet, en su libro Guerras del siglo XXI, dice, la guerra no serán por el oro negro, como se pensaba, serán por los recursos naturales como el agua, y ya nosotros lo estamos viendo. ¿Qué ha sucedido en los últimos años con República Dominicana y Haití? Y por ese lado, ¿dónde nace el agua que consume Haití? En República Dominicana. Y a la hora que República Dominicana no tenga agua, ni Haití tampoco, ¿qué va a suceder? Y eso no está lejos. Quienes me están escuchando saben, y es el problema de todo el país, que aquí hay un problema de agua. Los barrios reciben el agua 1 y 2 veces por semana. Sin embargo, la Constitución establece en su artículo 15 que el agua es un recurso inalienable, propiedad del Estado exclusivamente, y eso también lo establece la ley 6400. ¿Y qué estamos hablando en esta parte? Que hemos visto intenciones del sector privado de apoderarse. ¿Por qué? Eso no es un asunto de que fortuito, es un asunto bien estructurado, como ha sucedido en Chile. Como el recurso agua está cada vez más escaso, si usted lo almacena en una presa, es fácil usted mandar un contingente militar a que lo proteja. ¿Y cuáles intereses protege ese contingente militar? Lo de los intereses. Eso no está lejos. El agua a nivel global, de un 2 a un 3% está privatizada. Y nosotros poco a poco también la estamos privatizando. Porque cada vez que nosotros compramos una botellita de agua de tal o cual marca, ¿qué es lo que estamos haciendo? Privatizando. Y eso va en contra de todas las resoluciones internacionales, que hablan de que el recurso agua debe ser un derecho y no una necesidad humana. Pero si ¿Por qué? Si la porque que la no ofrece necesidad no tiene puede calidad, explotarse. tiene que comprarla obligatoriamente. Sí, pero ¿quiénes son los mismos que contaminan el agua? Cuando tú le creas una presa allá arriba, ¿qué va a suceder? Que el agua desde su nacimiento va a venir contaminada, porque si esa presa es hidroeléctrica, tú vas a utilizar combustible para producir y esos gases van a ir al agua, después tú la depositas en bajo, ¿y qué sucede con esa agua? Que está contaminada, tú tienes entonces que tratarlo. Pero no es tan grande la contaminación. Pero después entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en sectores como Jarabacoa, Sajoma, que el Estado está permitiendo que se construyan proyectos turísticos, que se construyan viviendas, y después tú termines evacuando, ¿y dónde va esa? Porque no es un sistema sanitario. Pero ¿qué sucede en Santiago? ¿Dónde están las empresas? Cerca de los al lado del río. El Yaque del Norte, la cloaca de Santiago. Y esa es la realidad del país, eso no es que Santiago. Esa sí es la verdadera eso en todo el país, porque yo he estado en más de 25 provincias de la del país, y es lo mismo en toda parte. Yo quiero hacer una puntualización antes de que tú pases a la parte política, que yo sé que Fran... Pero me gustaría hablar un poquito de la marcha, así, de domingo. Déjame, antes de eso, yo no quiero dejar esta partecita. Yo estuve en el humedal de aquí, Laguna Prieta, y creo que ustedes deben empoderarse y luchar más por eso, porque es un lugar, no es historia, es futuro. Ahí se puede desarrollar el parque más hermoso de que pueda atraer a turistas y a dominicanos, a todo el mundo, porque ahí están las condiciones para que la gente vaya a esparcirse, pero está un total abandono, ¿tú me entiendes? Sí, ¿no? Pero ustedes que están luchando por eso son los más llamados de presionar al gobierno. Nosotros y los medios de comunicación, que debemos reiterar el agradecimiento. El trabajo de nosotros siempre está. Sin los medios es imposible el trabajo. Nosotros lo visibilizamos porque preparamos un documento técnico y lo presentamos a la prensa y la prensa lo visibiliza. Sí, nosotros tenemos en planes, no actuamos de manera así por fanatismo, cosa. Estamos haciendo el levantamiento para darlo a conocer en su momento. Porque también las informaciones que tenemos, que ya esto se le entregó al sector privado. Y yo quiero también aquí aclarar que nosotros somos instituciones voluntarias, instituciones como SOESI, la Sociedad Ecológica de Puñal, la Fundación Ecológica Tropical, que es la que yo estoy, y muchísimas instituciones. Si esas instituciones no se hubiesen empoderado en Santiago, nosotros no tuviéramos Parque Central, porque el mismo Parque Central querían convertirlo en proyectos habitacionales, esos mismos sectores empresariales. La información que tengo es que los humedales se le van a entregar a esos grupos empresariales. De todas formas, nosotros vamos a estar vigilantes, porque ahí nosotros no vamos a permitir que se atropellen, porque como bien usted establece, este es el espacio más equilibrado que tiene la ciudad de Santiago, y nosotros vamos a estar vigilantes y vamos a hacer lo que haya que hacer para que eso se preserve para Santiago, en la forma que se debe preservar, como lo establece la ley
200-04 de área protegida. Cerramos con la marcha, Nelson, para entrar Sí. ya al tema político. Bueno, por la presa de la Placeta y en este caso por el derecho al agua, que es un derecho constitucional, un derecho que está en los acuerdos internacionales, nosotros hemos marchado. Y por la presa marchamos en Jánico, marchamos en Sajoma de manera multitudinaria, marchamos en Estados Unidos, marchamos en Santiago, hicimos un velorio público en Santiago el año pasado. Y este año realizamos una marcha multitudinaria el pasado domingo, como ustedes lo vieron, que no solo involucró a Santiago, sino que vinieron comisiones de diferentes partes del país, de la línea noroeste, de la parte noreste, incluso de Santo Domingo y de Yamasá, porque aquí en esta lucha está el derecho al agua, el derecho exclusivo que tiene el Estado a garantizarle agua a nuestros ciudadanos. Y nos vamos a permanecer en la calle, y no solo en la calle, sino que estamos ya en los tribunales. Cuando yo termine aquí voy para la Cámara Civil de Santiago, donde ya tenemos el caso de la presa de la Placeta. Porque usted decía ahorita que ciertamente en Juncalito ya han llegado empleados de EGI de Andrade Gutiérrez que pretenden iniciar el proceso. Y nosotros lo vamos a paralizar en los tribunales. Queremos aprovechar para hacerle un llamado al presidente. Presidente, usted tiene la oportunidad de desestimar este proyecto y también de la presa de Cola en Peralvillo. Si usted no lo hace, usted será irresponsable de lo que pueda suceder aquí. Ya lo ha hecho porque con otros proyectos. nosotros no vamos a permitir que se cometa este atentado contra la sierra y toda la región del Cibao. Y vamos a hacer lo que haya que hacer para evitarlo. El presidente es Así un que hombre ya lo bueno, sabe. el presidente es un hombre bueno y sensato. Vamos a hacer un análisis, Esperamos que Nelson. sí. Vamos a hacer un análisis, una radiografía. Ayer decía el vocero de la presidencia de que el presidente Abinader ganaría con un 65% por encima de los otros partidos. Hemos visto una recomposición en el mismo sistema en el país. Un PLD que aparentemente va debilitándose, un Leonel Fernández que va fortaleciéndose con la llegada de nuevos integrantes, o integrantes de la vieja casa, como le dicen ellos. Un análisis rápidamente de la situación política en este país. Bueno, lo primero que cuando se ofrece una información, lo más importante es la fuente y la metodología que se utilice para dar esa información. Y aquí estamos hablando del vocero de la presidencia. Parte interesada. Es una información que es interesada. Lo segundo, no te ofrece una metodología. No es una información que proviene de una firma encuestadora fiable. Pues si tú dices, bueno, lo dijo Galo, esa es una información que ya hay una metodología y es una fuente que históricamente ha estado dando informaciones similares. Por ejemplo, en el momento de la campaña, Galo decía, va a ganar fulano. Yo decía, bueno, de eso no hay manera ya de refutar eso. Faltando una semana para las elecciones y ahí se vio entonces cómo salían los funcionarios del pasado gobierno. En ese caso es una información interesada y lo que busca es un impacto mediático, como ciertamente lo ha logrado. Y como esta es una población que no es tan educada en materia política, eso tiene cierta influencia. Pero la realidad política en República Dominicana, la percepción que se tiene en los mismos medios de comunicación, percepción, no la realidad, porque la realidad no la da una encuesta, un estudio, es diferente. Y eso se ve en el proceso inflacionario que se está viviendo en el país. En materia económica, si usted va a un centro comercial, si usted se monta en un carro de concho, usted se da cuenta que los niveles del gobierno, de aceptación del gobierno, están por debajo. Y si lo compara con otros estudios también que lo han hecho partes interesadas de la oposición, se da cuenta también que están muy por debajo. Entre eso, se puede buscar un equilibrio. Si estamos hablando que todos dicen que está en un 70 prácticamente, y la oposición dice que está en un 40 y tanto, entonces vamos a decir que está en un 50, pero hay que aclarar en esta parte que esa percepción no es voto. Los votos, ni siquiera las encuestas, que son una aproximación, son los votos, y eso no te puede decir quién puede ganar. En ese análisis político, ¿qué yo podría decir? Que si la oposición va dividida, el gobierno podría repetir. Ahora, si la oposición se unifica, sería imposible que el actual gobierno pueda mantenerse más allá de 2024. Sí, en una primera vuelta. Y las coyunturas son las mismas, Nelson, porque había un malestar tan terrible
tú salías a las calles y la gente con la corrupción, la impunidad, la delincuencia, muchos de estos casos existen, pero quizás no la misma coyuntura política que se presentó, que la gente quería salir del PLD. Sí, pero tú sabes que en este momento la corrupción ha continuado igual. Aquí no hay un cambio real. Aquí tenemos un cambio de partido, pero realmente los niveles de corrupción, y eso lo han expresado los mismos organismos internacionales como Transparencia Internacional, siguen igual. Y eso lo vemos en los casos que salen a la prensa. El combate a la corrupción no es a los niveles que esperaba el pueblo dominicano. Entonces no hay ningún cambio. Y cuando tú vas a la percepción de la población, sigue igual. Pero cuando tú analizas, la economía sigue más deteriorada. Porque ayer mismo el estudio que presenta la CEPAL dice que la pobreza aumentó en un 2%. Y claro está, eso no es un asunto de gobierno. Sería injusto decir que eso es de gobierno. Eso es un problema del COVID-19 y de ahora de esta guerra mundial. Pero a quien le cae esa pobreza, a quien la gente le achaca eso, ¿a quién es? A quien esté gobernando en el momento. Y a eso entonces tú le pones otros malestares como los niveles de inseguridad y muchísimos problemas más, como los problemas ambientales, los problemas en el sistema de salud, los problemas en educación. Todo eso entonces le crea mayor incertidumbre en el gobierno y es realmente lo que existe en el país, mucha incertidumbre. Pero anuncian crecimiento y entonces ¿cómo ha aumentado la pobreza? Bueno, tú sabes que los datos a nivel internacional, y eso es algo que lo dijo el mismo presidente en su discurso de inicio, Danilo Medina dijo, una de las cosas que hay que cambiar es la forma como se realizan las estadísticas. ¿Por qué? Porque cuando en República Dominicana te dicen el ingreso per cápita, te dicen que si República Dominicana tiene un PIB de 100.000 millones de dólares, lo dividen entre la población, que son 11 millones, van a decir que los tuyos son 9.000 dólares al año. Pero ¿gana el dominicano 9.000 dólares al año? No, jamás. Entonces, ¿qué sucede? Que esas estadísticas son injustas. Y sucede que cuando la economía crece, crece en términos macroeconómicos, no en términos microeconómicos. Y aquí hay que dividirla, por ejemplo, en pobreza extrema, y después otras divisiones que se hacen en materia económica. Es lo mismo y Nelson, que sí. esos niveles han aumentado significativamente. Y como aquí, como en América Latina, es una economía desigual. Crece para un sector privilegiado, que es el sector empresarial. Y ese es otro de los problemas del gobierno, porque el gobierno ha estado privilegiando esos sectores empresariales. Incluso muchas de las instituciones del gobierno, ¿qué es lo que se ha estado hablando con los famosos fideicomisos? Es entregárselo a ese sector empresarial. Y ahí hablamos de empresas, por ejemplo, como la EGI, que te produce 2.000 millones de pesos al año. Estaban hablando de entregarla a un precio de 46.000 millones. Eso fue porque lo enfrentamos inmediatamente y lo echaron para atrás. Pero lo mismo estaba aquí con el fideicomiso de Punta Catalina. Y estamos hablando de una empresa que produce entre los 180 y 200 millones de dólares. Entonces el crecimiento es tal, como lo establece. Quizás que se manipulan los datos un poquito, porque no un 12%, como ha dicho el gobierno, sí un 7% es el crecimiento, porque cuando tú comparas los análisis que hace el Banco Central en ese crecimiento, lo hace en base a lo que sucede en comparación con el año 2021 en comparación 2020, y no debe ser así, porque la economía en 2020 entró en un proceso especial por la pandemia, sino que debe compararlo en comparación al año 2019, cuando la economía estaba normal, en ese caso. ¿Tú entiendes, Nelson, que todos estos procesos que se están desarrollando es por compromisos del gobierno o es porque el gobierno no está en capacidad de ser buen administrador de los recursos del Estado? Bueno, yo creo que en el Estado existen dos corrientes, y no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Los partidos generalmente en la oposición son de tales ideologías, revolucionarios, liberales, republicanos, pero cuando llegan al poder se convierten en conservadores. Y en ese caso lo que van es a defender los intereses de grupos interesados, de grupos económicos. Y ciertamente
que en el Estado hay una corriente que defiende esos intereses y otra que quizás estaría dispuesta a trabajar por el país. Pero los intereses están por encima de los intereses colectivos. Y eso tú lo analizas en el mismo tren gubernamental. Los primeros 4 en el Estado, ¿cuáles son? Presidente, vicepresidente, ministro administrativo, ministro de la presidencia. ¿Y a cuál sector representan esos sectores? Representan al sector empresarial, diferente a otros gobiernos que se ha mantenido un equilibrio. Le ponen uno que representa el sector empresarial, otro que representa la colectividad, la clase intelectual. Aquí, por ejemplo, lo ideal es que Luis, por ejemplo, hubiese tenido un ministro de la presidencia que fuera del sector privado y otro que fuera un intelectual que represente la clase pobre. Por ejemplo, yo te podría decir Ramón Alburquerque, es uno de los profesionales, uno de los intelectuales más doctos de este país. Si tú lo tienes ahí, a la hora de tú tomar una decisión, esa decisión tiene que ser equilibrada obligatoriamente. Pero si nosotros, por ejemplo, a poner otro ejemplo, que tenemos una visión del periodismo, de la comunicación, nos ponen a analizar ciertos asuntos, ese análisis va a estar equilibrado hacia cuál lado, hacia el lado de la comunicación. Y eso sucede con el gobierno, que es cuando se hacen los análisis, encontramos que es un gobierno que tiende a privilegiar esos sectores empresariales. Vamos a publicidad. Y en todo, por ejemplo, el gobierno ha utilizado la comunicación a su favor para eso, porque ahí viene a Santiago y ofrece 40.000 millones de pesos en inversiones. ¿De cuánto es la inversión de este año? De 2.000 millones. Por 4. Multiplica eso por 4, son 8.000 millones. ¿Existe la capacidad para eso? Y por 8, 16. Entonces termina siendo nada más promesa retórica. Pero eso no en Santiago solamente. Va en Santo Domingo a hacer lo mismo, va en el sur, en Asua, en Barahona, en San Juan a hacer lo mismo. ¿Y qué sucede con eso? Que con eso se tapan los problemas que hay detrás, porque los medios de comunicación cubren esa información, porque la bombardea el gobierno, tiene sus seguidores que la van a bombardear, y al final, proyectos como La Placeta, proyectos como la mina de Romero o de Belfont en Barahona, proyectos como de la Barri en Yamasá, terminan opacados la oposición que es la población civil, con este gran desanuncio que hace el gobierno. Publicidad, pero ya al final no regresamos se con cumple. eso.
Minutos finales con Nelson Reyes Estrella. Nelson, tú hablabas de los gobiernos conservadores y hemos visto cómo se han caído en Chile. Se ha caído, bueno, ahí se perfila otra vez en Brasil, que vuelva Lula. Tenemos a López Obrador, que se ha manejado diferente a otros países. Ahí viene Petro también por Colombia. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Bueno, República Dominicana está muy influenciada, pero mirando los cambios que se han dado, por ejemplo, en México, esa puede ser una alternativa de República Dominicana. Y aquí los cambios yo no creo que estén lejos. Aquí poco a poco se han ido dando las condiciones para tener gobiernos de otra tendencia. Hay que, yo creo, apostar, sí, a la educación de la población, porque mientras nosotros seguimos compitiendo en una política de pobreza, en cambiar en el Estado, por ejemplo, los funcionarios, los empleados, los colaboradores, cada 4 años, aquí no puede haber un cambio, porque eso crea incertidumbre, y eso es el centro del mercado electoral. Cuando los partidos van a ese mercado electoral, ¿qué es lo que le ofrecen? Empleo, prebendas, y eso es lo que crea esos problemas. Al final, como bien te decía, los partidos en la oposición son de corte revolucionaria, de corte liberal, de corte progresista, pero cuando llegan al Estado son lo mismo, son de corte conservadora, van a mantener el status quo, van a defender los intereses, y eso no es PRM, eso es PLD, eso es FP que no ha llegado, eso es Alianza País que no ha llegado, esos son todos los partidos que son así. ¿Por qué? Porque hay un problema de educación de esa ciudadanía, y hasta que no se cambie ese esquema, pues no hay manera. Y al contrario de los cambios, por ejemplo, cuando nosotros analizamos un país como Estados Unidos, que ha sido el referente democrático a nivel global, Estados Unidos sufrió un cambio. De 1940 en adelante, Estados Unidos poco a poco se fue convirtiendo en un país cada vez más desigual, hasta el punto que Joseph Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, establece hasta el 99-1, o sea que el 1% disfruta la economía, que produce ese 99%. ¿Y en base a qué eso? Eso en base a la política. ¿Por qué? Porque esa población de Estados Unidos dejó de ser una población educada, una clase media consciente, y pasó a ser una clase pobre, hasta el punto de que Harvard, en un estudio que hacía en la pasada década, decía que en Estados Unidos al menos 40 millones de ciudadanos pasan hambre una vez al mes. Y entonces eso se explota políticamente. Y al final nosotros tenemos sistemas políticos que no prosperan. En el caso de Estados Unidos ha dejado de ser una democracia, porque en el caso del expresidente Donald Trump fue electo ¿con cuántos votos? Con 63 millones de votos, 2 millones menos que Hillary Clinton. Pero cuando tú analizas eso en términos globales, en Estados Unidos había un padrón de 218 millones de votantes. ¿Cuánto es el porcentaje de 63 millones? Menos de un 30%. Pero hay otra metodología para elegir. Sí, pero no es el gobierno de la mayoría. No. Si es democracia, es el gobierno de la mayoría. Es que eso es un engaño, el voto delegado. Entonces, ya ahí viene que es un 26 o un 27% que está votando. Pero no solo eso, cuando nosotros nos vamos a Colombia, en Colombia eso fue mucho peor. En Colombia hubo que repetir las elecciones por falta de legitimidad. En el caso de República Dominicana, del 96 a la fecha, de un 78% que es de la participación electoral, ha ido reduciéndose en un 2% cada año. Y en este año fue superior y bajó, pero claro, eso no podemos analizarlo de esa manera porque tuvimos la pandemia y eso disminuyó la participación electoral. Pero la participación fue de un 54 a un 55%. O sea que es preocupante la situación. Y eso va ligado a todos esos problemas que se han ido creando. Apatía, poca confianza. Y son estudios ya que se han hecho, porque el Barómetro de las Américas también lo ha determinado. Rosario Espinal ha hecho muchos estudios donde demuestra que el 48% de los jóvenes no se integra a la política y muchos otros indicadores que tenemos que lo que indican es eso, de que la gente ha dejado de creer. Y cuando la gente deja de creer, entonces ahí se producen los cambios. Y los cambios que hemos visto a nivel global, gracias, Revolución Francesa, todos los procesos revolucionarios se han dado Nelson. en eso, por ese choque que se ha dado.
Gracias, Nelson. Adalberto, que está aquí, ya tiene el compromiso de traerte en otras oportunidades para que sigamos haciendo esta radiografía, este análisis de lo que acontece, no solamente en lo político de República Dominicana. A ustedes las gracias por acompañarnos. Mañana, Dios delante, estaremos compartiendo otra entrega más de este espacio Diario 55 de 7 a 8 de la mañana, y este café, el cual pues siempre tenemos un invitado que hace grandes aportes. A ustedes, gracias por la sintonía, continuar con la programación de este canal. Mañana tendremos aquí, yo no voy a decir que es un invitado, ¿verdad? Es parte de esta casa. Mañana estará con nosotros Edison Meléndez, no como entrevistador, sino como entrevistado. Estará mañana con nosotros hablando de los temas del PRM. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.